están? Muy buenas noches. Los saluda Mauricio Rojas otra vez de Terco aquí con otro par de locos. Mi compañero y hermano de lucha, Roberto Posadas. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y Jonathan Romero, como ya es una costumbre. Roberto, adelante, adelante. ¿Qué tal, compañeras, compañeros? Buenas noches. Aquí estamos de necios y de latosas. Buenas noches a todos. Buenas, sí, noches ya. Buenas noches, aquí estamos. Ya noches, estamos empezando. El día de hoy, bueno, el diputado dio una conferencia de prensa en la sede del PTI en Aguascalientes, hace un recorrido, improvisa un speech, no un discurso. Posteriormente, bueno, hoy anuncia ahí en Aguascalientes también, pero ahorita en su videocharla que la estaba viendo, empezó un poquito tarde, 7:30, anuncia que tiene que solucionar lo del Noroña Bus, se les está descomponiendo ahí en la carretera, volvió a tener algunas averías, no pudo llegar ahí a Aguascalientes y bueno, eh, anuncia que va a ponerle una solución. Yo, yo espero que todo salga bien y que pueda mantener ese proyecto que me parece que es muy interesante de una librería itinerante, ¿no? Este, para aquellos que no leen, les aviso que el diputado promueve la lectura, ¿no? Este, para ser un poquito, no sé, por lo menos congruentes, ¿no? El diputado promueve la lectura, o hay que avisarle al diputado que el noroñismo no quiere leer, que es medio huevón para leer, ¿no? Para que ahí llegue el mensaje a quien le tenga que llegar. Este, También estuvo en su asamblea informativa, ahorita está, pues yo decía, es muy difícil que a las 6 de la tarde tenga, ya lo comentábamos, tenga su videocharla de las 6 de la tarde, porque a esa hora estaban citadas en la asamblea informativa en la línea verde, Avenida Poliducto, esquina San Gabriel, ahí en Aguascalientes, y estaba comentando el diputado, y es al tema que pretendo entrar aquí con mis compañeros, dos asuntos que me parece, pues me parecen torales en dar claridad de lo que está buscando esta cuarta transformación y sobre todo el perfil del diputado Fernández Noroña. Primero, anuncia que en la conferencia de prensa, bueno, pues los periodistas muy, se los dice, ¿no? Muy, ¿cómo les diré? Muy oligarcas, ¿no? Como si fueran dueños de los medios en donde son empleados. Este proceso de desplazamiento se da mucho en algunos lugares, porque la lógica, y voy a entrar al tema de una vez y ahí lo dejo que lo desarrollen mis compañeros, la lógica de este sistema capitalista, que es como la crítica que estaba haciendo el diputado, va en el sentido de lo que decíamos ayer, ¿no? Y hoy lo confirma Vicente Fox, que es donde vamos a abrir el tema. Este, Resulta que en ese sistema capitalista, los que son beneficiarios de la corrupción, como fue Vicente Fox, como es Chillalves, engañan a la gente o pretenden engañarla, diciendo que en este sistema capitalista pues es pobre el que quiere, ¿no? Pobre porque quieres, porque se necesita, sobre todo, dejar de ser huevones y ser inteligentes. Si tú tienes inteligencia y, y capacidad de trabajo, es decir, si no eres huevón o pendejo, pues te vas a volver rico. Vas a tener muchas posibilidades de tener una, una fuerte cantidad de dinero en tu cuenta, dedícate a ser empresario y explota a los huevones y a los pendejos. Y entonces tú trata de alguna u otra manera de, de ser una historia de éxito en esta aborígene capitalista. Lo que no te dicen, lo que obvian, lo que oscurecen, lo que esconden, lo que invisibilizan, es que este tipo de personajes, como Vicente Fox, como la propia Xochitl Gálvez, como todos estos personajes de la derecha, además de que, según ellos, no son huevones, y según él, además de que no son huevones, deben ser muy talentosos e inteligentes, se aprovechan de las condiciones que tienen cuando llegan a ser gobierno, y entonces pues los contratos fluyen, ¿no? Los contratos fluyen, los pagos no se atrasan, se gana un 8%, dice Xochitl, de 1,400 millones, se gana solamente ahí pinchemente un 8%, ¿no? Voy a agarrar el teléfono,
Mau, ya no te escuchas. Perdón, ¿ya me escuchó? ¿Me escuchó? Perdón, de 1.400 millones, pues aproximadamente se ganó 120 millones de pesos, más o menos, ¿no? 112 millones de pesos, que es muy poco, ¿no? Eh, cuando el salario de sus trabajadores, no creo que, que alguno de ellos, por más puesta la camiseta que tengan y trabajen y trabajen y trabajen, no creo que les alcance ni para yo creo que ni para el 1% de lo que gana la patrona, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues está la desfachatez, ¿no? El cinismo, eh, y me parece que la torpeza de creer que se ganan votos con esas declaraciones de Vicente Fox, ¿no? Dijo, ojalá Xochitl quite los programas sociales y se pongan a trabajar estos huevones, ¿no? Así que a trabajar huevones le dice a la población más desposeída y más desprotegida de este país, y ese es el canto de guerra de, de la derecha, tratando de ganar votos, ¿no? Son tan torpes que piensan ganar votos de esa manera. Yo les diría, y me voy a animar a lanzar pues voy a decir que creo que Xochitl lo primero que tiene que hacer, como lo ha estado haciendo en algunas entrevistas, se tiene que desmarcar de estos personajes, ¿no? Si ella quiere seguir manteniendo esa farsa de ser del pueblo y de que no es de derecha, no pertenece al PAN, pues tendrá que desmarcarse de Vicente Fox y de muchos más, ¿no? Porque pues ellos están echados para adelante. Yo creo que como le dice el diputado a Claudio Xochitl González, no le causó mucha gracia. Su nombre es Claudio Xicoténcatl González y le pone el X porque yo creo que aborrece el Xicoténcatl, ¿no? Yo no me pongo Luis M. Rojas, si no me gustara el Mauricio, pues me pondría Luis M. Rojas, yo creo, ¿no? Pero siendo claros, yo diría, señor Vicente Fox, que no tiene nada del respeto yo creo que el 80% mínimo de los mexicanos, porque es un tipejo. Este, habrán trabajado, habrán trabajado mucho sus hijastros en los 6 años de su gobierno para volverse empresarios de éxito con cuentas gordísimas. Yo le pregunto, señor Vicente Fox, ¿qué nivel de estudios tiene usted cuando escribe con las patas? Es verdaderamente muy, 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 muy molesto, ¿no? Porque ni siquiera tiene uno por qué enojarse, ver este tipo de personajes, regando el tepache de esta manera, ¿no? Es un, es un insulso, es un tipejo, es una persona deleznable, es quizá, bueno, no quizá, bueno, lo que ves que ahí sí está duro, ¿no? Con Benito Juárez, el mejor presidente de que ha tenido este país, no está duro. Es muy fácil decir que es Benito Juárez, pero decir cuál es el más imbécil, el más estúpido, el más ratero y el más eh, poco hombre, tipejo, deleznable presidente que ha tenido este país, pues hay varios, ¿no? Hay varios, ahí se la van peleando, pero lo cierto es que los panistas, la derecha, este prianismo, se las lleva de todas, todas, ¿no? Ahí sí son muy, muy exitosos en ser eh, corruptos, estúpidos y deleznables, ¿no? Hay que decirlo como es. Entonces, tu opinión, mi querido Roberto. Pues vaya, ese es el prianismo, ¿no? Es el prianismo como tal, Vicente Fox, un tipo que venía del fracaso, venía de ser director de Coca-Cola como tal, de la parte comercial, venía de no tener un centavo, estaba en la quiebra total,
a punto su ranchito ahí y medio sacaba las cosas, ¿no? Pero él representó en los 2000, en el 2000, él se apalancó de una gran estafa que era, él era la posibilidad o la oportunidad de sacar al PRI. Y muchos, yo entre ellos, yo me declaro, yo voté por él, me declaro uno de los incautos que se la creyó. Pero más allá era por sacar al PRI, era por terminar con el prismo, ¿no? Cae uno en ese tema, muy por decir el voto útil, etcétera, etcétera, y obviamente creyendo yo más por el tema de sacarlo, ¿no? De sacar al PRI. Mucha gente de mi generación, pues que teníamos pues, 20, bueno, 19, sí, pues éramos de los 20, estábamos en el segundo piso, jóvenes, recién egresados, venían mucho con ese tema de que muchos de ellos se la creyeron. Yo tengo amigos, compañeros que se creyeron el tema de ese panismo, que como eran empresarios, tenían la forma de poder gobernar un país, ¿no? Y era uno de muchos de los debates que yo decía, lo menos que representa el tipo es eso, ¿no? Porque pues vienen a confundir un tema de servicio público con hacer negocio y son polos totalmente diferentes, ¿no? Lo que es un servicio público o un servicio privado es totalmente diferente por el simple hecho de que uno implica el tener una ganancia, el otro es brindar el servicio, satisfacer la necesidad del pueblo, del gobernado, es totalmente diferente. Y ellos no, ellos todo se va basando en una utilidad. Entonces es totalmente, es polos totalmente abiertos, ¿no? De ahí se empezó, bueno, ya se había creado mucho lo que bien dices, Mau, el tema del éxito, ¿no? Si tú tienes dinero, si tú tienes un título nobiliario, que podría ser ahora son los títulos universitarios, eres exitoso, ¿no? El éxito significa que que supuestamente de entre más abajo empieces y más arriba termines, eres más exitoso, ¿no? El éxito se define para muchos como, y más de ese tipo de visión, el tener dinero, ¿no? El tener un buen puesto y el tener dinero. Ya lo que traigas adentro y demás, ese es otro estilo, ¿no? Pero vaya, es un tema para buen rato, Mau. La verdad, yo te lo digo, yo que trabajé en empresa, ahorita que decías que comentaba el diputado acerca de los reporteros, ¿no? Que se sienten dueños de sus medios, en donde son expoliados y son explotados, ¿no? El mundo corporativo de cuando eres empleado de una empresa, puede ser transnacional o nacional grande, te dicen que te pongas la camiseta, que defiendas, y es una serie de patrañas que pues al final, en el primer momento que ya no rindas, que ya no seas útil para esa corporación, te dan las gracias y ponen a otro nuevamente, ¿no? Y todo ese tiempo, ese trabajo, ese esfuerzo, ese sentido de pertenencia a la empresa que en donde trabajaste, se va al carambas, ¿no? Aunado a que te pagan una mugre, ¿no? Es un tema que ahí yo no es un experto en ese punto que siempre me ha interesado mucho, ese punto de la ganancia, ¿no? De repartir la ganancia, de cómo poder, de que no han entendido, pero son voraces, ¿no? Y miren que más voraces que un empresario norteamericano, ¿no? Y ya con esto cierro, es un asunto bien sencillo. Un empleado bien pagado, y era un tema que ya también después, si quieren, ampliamos un poquito más. Vaya, yo tuve un diplomado de alta dirección en el IPADE y tenía unos compañeritos bastante capitalistas en ese tiempo cuando el IPADE era el lugar de moda. El punto es muy sencillo. El empresario mexicano reparte de un 20 a un 30% de la utilidad. El 70% se lo queda todo lo que es la parte corporativa. ¿Sí? Entonces, y en Estados Unidos, ¿qué hacen? Pagan bien y por eso tienen la economía que tienen de mercado interno que todos, por eso se llama el sueño americano. Cualquier persona que venga, yo por ejemplo tengo familiares en Estados Unidos que trabajan en un McDonald's, dos trabajan en restaurantes, diferentes restaurantes, tienen una casa y tienen un buen vehículo. Aquí, dos personas que trabajan en un McDonald's no les alcanza ni para satisfacer sus primeras necesidades. Entonces, con eso cierro, Mau. Sí, aunque fíjate que yo
No es que no coincida contigo, coincido en la comparación, pero al final, el problema es yo creo que es de hilar fino. Si vamos a hilar fino en la cuestión del trabajo, pues lo que debe desaparecer es el trabajo, ¿no? Como tal, el salario como tal. Totalmente de Hay acuerdo. mucha, hay mucha gente que piensa que estamos locos, ¿no? Que ese es el proceso, pero el proceso es ese. ¿Y por qué desaparecer el salario? Pues precisamente para que no haya explotación, ¿no? Eh, eh, vamos, en un ejercicio de años, de hace muchísimos años, yo comenté en un space, y después lo profundizamos. eh, Son minutos lo que te pagan en la productividad de tu trabajo, es decir, póngale tú, ya vámonos, entre 16 y 20 minutos, con 16 y 20 minutos, con los primeros 16 o 20 minutos que tú produces, eso es lo que te pagan. Toda la demás jornada es la que se queda la empresa, es la que se queda el patrón. Y mucha gente dice, pues, es una locura. Pues sí, sí, es una locura. Hoy estaba escuchando es que son puras patrañas. Hoy estaba escuchando, no quiero dejarlo pasar, compartieron un TikTok ahí en un grupo noroñista y este tipo del TikTok está diciendo que hay que hacer fiesta porque el 13 de agosto termina el Tratado de Bucareli. Eh, yo lo digo abiertamente, ¿no? A veces, y voy a ser muy crítico con mis compañeros noroñistas, este, ah, a veces en los grupos yo veo que se dicen noroñistas, pero no siquiera escuchan al diputado. No más de 10 veces, no menos de 10 veces ha explicado el diputado que ese tratado es una farsa. Y hay mucha gente el que compartió el video y otros tantos que piensan que, o sea, vuelven a compartir ese video y empiezan a echar la culpa de nuestro atraso tecnológico a un tratado que es una farsa, que no es cierto. En los tiempos de Lázaro Cárdenas, ese tratado fue derogado, fue por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la de Lázaro Cárdenas, fue declarado ilegal porque se basaba principalmente en el artículo 27. Y entonces este tipo empieza a sacar ahí en su TikTok con una voz muy pausada y muy intelectual que el atraso de 100 años que tenemos en tecnología es debido a ese tratado y que no podíamos hacer. Es una mentira, es una vil mentira. Yo les voy a decir que hay muchísima ignorancia en todo este proceso. Hay algo que les voy a decir, hace 25 años México y en ese tratado, este tipo, no sé quién sea, ¿no? Dice que era imposible que México produjera este, eh, cuestiones de tecnología o cuestiones de infraestructura de empresa, empresarial. Yo les voy a decir una cosa, hace 25 años México es uno de los países en desarrollo tecnológico, en mano de obra más importante de la aeronáutica del mundo. En este país se producen piezas muy importantes para el desarrollo de los aviones de la Boeing y en motores de General Electric, por si no lo saben, con costos bajísimos. Ese es el punto, con costos bajísimos. Entonces no anden creyendo, y yo combinaría a mis compañeros noroñistas que escuchaban al diputado, que aquí la cuestión no es impulsar a un perfil porque nos cae bien o porque esté de moda. Es un perfil político muy específico que rompe estos esquemas boxistas de derecha e incluso dentro del propio movimiento. Es por eso que se le denigra, que por eso se le bloquea, porque rompe porque está rompiendo la política mexicana. Y he quedado pensando en estos esfuerzos que están haciendo algunos de manera desinteresada, otros genuinamente, por generar este movimiento noronista, ¿no? O digamos que este noroñismo, hacerlo un movimiento, pero están tratando de respetar las prácticas políticas de antaño, y eso no es. Hay que escuchar al diputado. El diputado convoca primero la politización. ¿A través de qué? De la lectura. Y a través de lo más importante, la organización popular, la organización política popular.
fuera de partidos políticos, fuera de las élites económicas y políticas de este país, está convocando a una revolución dentro de la revolución. Y la revolución dentro de la revolución pasa por arriba de los puestos políticos, de los cargos, pasa por arriba de eso, pasa por la construcción de un constituyente desde el pueblo, de la organización política del pueblo, no de un Vivales que quiere organizar al pueblo y decirse, no, pero pues yo le entro a la chambita, ¿no? ¿A dónde firmo? Eso no es, eso es lo mismo de siempre. Y es más, yo creo que es mucho más deleznable que lo mismo de siempre porque estamos criticando a esos perfiles como el de Vicente Fox y estamos cayendo en las mismas tonterías de esos personajes. Yo lo voy a decir así abiertamente, ¿no? Yo he sido una persona que ha estado cerca de la política, de esos ambientes políticos, de muy bajo perfil. Jamás, jamás, yo dije, yo creo que todavía no está preparado nadie, ojo, para estar ocupando puestos públicos a partir de un pensamiento revolucionario, ¿no? De cambiar las cosas. Yo vi 4 perfiles muy definidos en esto que estoy diciendo. El primero fue Valentín Campa, un militante, no un político. Dentro de ese perfil del político peyorativo, como es Vicente Fox, ¿no? Que engañó a muchos, ¿no? Yo debo decirlo, Roberto está siendo lo suficientemente honesto como para decir yo caí en el garlito. Yo debo decir que sin afán de vanagloriarme, yo gritaba en el desierto. Yo decía, están prefiriendo apoyar a este imbécil que a Cuauhtémoc Cárdenas, porque ahí estaba Cuauhtémoc Cárdenas que venía de la lucha democrática del 88. Yo decía, ¿de veras creen que ese es el perfil y va a salir peor que el PRI? Y me decían loco, me decían bruto, es que no entienden que la derecha no puede dejar de serlo. O sea, ¿de veras creen que es necesario sacar al PRI y meter a alguien peor que el PRI? La lucha está acá, la lucha está en la democracia, la lucha está en la lucha democrática, la lucha está en Cuauhtémoc Cárdenas, no en Vicente Fox. Pero nos ganó el marketing político, otra vez. Esto que se está repitiendo en estos tiempos desde algunos perfiles que están buscando la coordinación y que yo veo que se está repitiendo en esto que es una oportunidad histórica que se llama Gerardo Fernández Noroña impulsando una nueva forma de hacer política y algunos compañeros quieren repetir las fórmulas, ¿no? Yo en algunas reuniones que he tenido, había quien quería hacerle una campaña, ¿no? O sea, dirigirle la campaña, decirle qué es lo que tiene que hacer, cómo hacer marketing político. Y yo me les quedaba viendo y decía, o sea, ¿de qué estamos hablando, cabrones? ¿Ustedes creen que es una desventaja, para el diputado no tener dinero? Pues ya vieron que no, es el fenómeno. ¿A poco creen que es una desventaja que al diputado le estén proponiendo espectaculares porque se los estaba proponiendo el partido, invertir dinero en las redes sociales? Pues no, precisamente es romper esquemas, es hablarle al pueblo, es la organización política del pueblo. ¿Y qué perfiles políticos va a poder tener el diputado en su gabinete? Pues los que hay, no somos nosotros somos el pueblo. Nosotros lo peor que podemos hacer es postularnos a ser parte de los cuadros políticos actuales del diputado si es que gana. Es lo peor que podemos hacer. Nuestro contrapeso está en a donde debe de estar, en la calle, en la base, en la lucha, en la lectura, en la reflexión, en tratar de organizar, de enseñar la organización política a aquellos que quieren hacerlo y no pueden, no entienden qué es organización política. Y la organización política es de lucha, compañeros, porque si no vamos a repetir muchos de los perfiles que ahorita estamos criticando, en la derecha, en el centro y en la izquierda, se van a repetir. Yo les digo, ¿no? Imagínense a Xóchitl Gálvez, a Santiago Krill, a todos esos que ahorita tienen puesto, agarrándose de puesto.
agarrándose de sus 34,000 pesos, que por cierto, no tengo el dato, pero sé que por el ser presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados no se ganan 74, se ganan un poquito más, un poquito más, ¿no? No es poquito, pues. Se están agarrando el puesto, todo es dinero. Y aquí la lucha no es dinero, la lucha no es, yo destaco, ¿no? O sea, me nombro director, coordinador o no sé qué de la política noroñista, ¿no? Yo los conmino a dos cosas, porque créanme, lo pensé y lo pensé, ¿no? Definamos qué es el noroñismo. A partir de que definamos qué es el noroñismo, hay que escribir y hay que convocar. Hago aquí una convocatoria abierta, ¿no? Para aquellos que quieren ser noroñistas, vamos a convocar a a un documento, ¿no? Que nos defina por qué somos noroñistas, ¿no? A partir de qué creemos que Noroña es el que sigue. Y en base a eso, construyamos el noroñismo, ¿no? Manifiesto. ¿Les parece bien que le llamemos así? Un manifiesto del noroñismo. ¿Por dónde va el diputado? ¿Sobre qué va el diputado? ¿Por qué necesitamos nosotros convocar al pueblo como lo convoca el diputado? ¿Y por qué ese pueblo lo acuerpa? ¿Por qué va creciendo? Hacer la reflexión de por qué va creciendo. Al diputado no se le promueve, al diputado se le explica a la gente por qué es el diputado. Al diputado se le tiene que ayudar a la gente a decir, este señor está planteando que comas 3 veces al día y no es para darte una dádiva, porque va a llegar la derecha y va a decir, todo eso a la chingada, trabaja en huevones. Ese es el punto. Ese planteamiento del diputado es un planteamiento revolucionario, que rompe los esquemas de la economía, que rompe los esquemas de la manera de hacer política y que pone en el centro al pueblo poderoso. Entiéndanlo, que coma la gente 3 veces al día cambia la estructura social de este país. Así de fácil, ¿eh? Si lo logramos, así de fácil. ¿Y por qué yo digo si lo logramos? No porque me suba al camión del diputado, al Noroña bus del diputado, sino que me sumo al proyecto del diputado. Desde mi posición pequeña, muy pequeña, casi imperceptible. Pero ese es el proceso de esta transformación, de esta profundización de la transformación. Los actores somos nosotros, pero no ser los nuevos políticos de estas actitudes, de este movimiento. Debemos de ser los que organicemos al pueblo para que el pueblo, como dice el diputado, mueva las nalguitas, pelee por sus derechos y logre lo que solamente el pueblo logra. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Dale, Jonah. Buenas noches. Sí, aquí hay dos temas, pero bueno, yo quisiera, ay, ¿por cuál entro? Bueno, pues no importa. Bueno, en primer lugar, las declaraciones de Fox no están aisladas, ¿eh? Yo creo que habría que, además de esas declaraciones de Fox, habría que recordar otras dos que pasaron este día o ayer. La primera fueron las declaraciones de Abascal sobre la izquierda progresista que aparece en la jornada, ¿no? Aparece en la jornada, la editorial, una especie de síntesis de cómo Abascal se expresa de la izquierda en Latinoamérica, y después pasa, hay una noticia en la parte del mundo, en donde se desarrolla ampliamente qué es lo que dice, ¿no? Y una de las cosas que menciona Abascal es que tienen que hacer un contrapeso a la izquierda progresista y llama a los comunistas, ¿no? Es decir, tenemos que hacer un frente amplio de la derecha para poder, en pocas palabras, chingarse a los comunistas que se están apoderando de América Latina y los van a llevar al precipicio, y entonces él marca la agenda de que la democracia en América Latina está en un grave peligro y que entonces los españoles conservadores y de la ultraderecha se muestran como los principales acreedores para decir que sí es lo que es bueno para nuestra región y qué es lo que no es bueno para el nuestro.
Pero lo importante es que suena y manejan que son los comunistas. Ahí yo creo que hay un tema muy interesante, pero eso con lo que mencionas al final, pero bueno, esa es la primera. La segunda, Estados Unidos, Texas, saca una declaración bastante alarmante que está en primera plana de la jornada, que Texas manda a llamar que se tiren a los niños migrantes al río Bravo. O sea, fuerte, muy, muy, muy fuerte. O sea, yo sé que a muchos les gusta decir, bueno, es que es politiquería porque están en las elecciones y no, 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 no. O sea, una cosa es ser marketing político y otra cosa es aventarse esas chingaderas, ¿no? Porque además no viene aislado, ¿no? O sea, ya vienen varias declaraciones por parte de los conservadores, ultraconservadores de Estados Unidos, que están planteando una agresión permanente en la frontera norte de nuestro país. Entonces, y a eso hay que sumarle lo que dice Fox, ¿no? Que en términos generales lo que dice Fox es eh, pues mis privilegios no se tocan y a todos los y todo lo que sea la lucha social se debe de cancelar. Creo que es muy cínico, es muy cínico y a veces muy torpe, pero creo que eso es el verdadero planteamiento de Fox, ¿no? Anclado con lo de Abascal y anclado con lo que hace Estados Unidos. Es decir, todo aquello, ¿por qué Estados Unidos se quiere meter a México? Pues porque la está oliendo, lo decíamos ayer. Si hay alguien que la tiene bien clara de cómo está el golpe en México, son la ultraderecha de Estados Unidos, de España y de México. Saben muy bien que el golpe es comunistas contra neofascistas. Ellos no la tienen, ellos no son pendejos, vamos a ponerlo por decir, o no son ignorantes. Ellos saben muy bien que en última instancia son dos bloques los que están jaloneando y que son los comunistas a los que hay que detener. Ahora, lo preocupante no está ahí, porque pues ellos claramente es la ultraderecha, ¿no? Y ellos no van a marcar un paso diferente. Lo que nos toca a nosotros es denunciar que ellos están actuando de esta manera porque están viendo el peligro para ellos y sus intereses de que se les está metiendo un grupo político que se está articulando, que está tomando conciencia política y que cuando toma conciencia política se vuelve muy peligroso, muy peligroso. A mí lo que me preocupa de este balance es que en la izquierda mexicana, vamos a ponerlo en este contexto, que vamos a hablarlo en dos fases, en Morena y en el noronismo, no se estén dando cuenta de esto. Porque si bien el diputado lo ha marcado de manera permanente que hay que leer, que somos marxistas, ¿no? Bueno, bueno, cuando dice que soy marxista, digo, pues ¿qué más quieren, no? Y cuando hay que cambiar el sistema económico. Me parece que hay una parte de los compañeros que apoyan a Noroña que no lo están leyendo y no quieren darle la lectura correcta. Y parece ser que la quieren desviar hacia otro lugar, ¿no? Y eso es muy importante porque lo que hay que marcar es que nosotros debemos tener muy, pero muy en cuenta en dónde nos estamos metiendo, sobre qué perfil político estamos apostando, porque en esa claridad lo que va a aparecer es que podemos enfrentar a la autoderecha. Lo que le renegamos a esta Morena, ¿no? A Morena lo que le renegamos es que se han vuelto unos revisionistas. Y entonces, al convertirse en unos revisionistas, lo que hacen es cancelar la lucha de clases, cancelar el cambio social. O sea, cancelan la revolución y la radicalidad. Pero cuando nosotros miramos un poco más a lo que está pasando con el noroñismo, parece ser que hay otro flanco muy importante. Y eso es muy interesante porque no todo el noroñismo es marxista, ¿no? Vamos a ponerlo en ese sentido, no todo el noroñismo es comunista. Pero lo peor de todo es que hay un noroñismo anticomunista y antimarxista, que claramente va a haber en algún momento va a haber una definición que se va a tener que dar en ese sentido. Pero lo importante está allí, ¿no? Porque como ellos no están viendo que la matriz teórica y la matriz práctica del diputado está dentro del marxismo, entonces ellos no saben cómo actuar políticamente. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? O sea, cuando llegan algunos compañeros y le dicen, es que el diputado tiene que hacer esto y esto y esto, no están entendiendo nada. No están entendiendo el papel de nosotros y el papel del diputado. El diputado tiene que hacer lo que tenga que hacer, bajo sus propias condiciones y sus propios lineamientos. Y él ha ajustado generalmente que el diputado va a ir sobre ciertas líneas para poder hacer sus asambleas informativas y se va a ir a los pueblos más pequeños. Tiene su propia lógica. ¿Y cuál es la nuestra? ¿Organizar? Me parece que no.
Me parece que lo que hay que hacer es politizar. Y entonces en la politización es donde está el gran marco, ¿no? Y ahí está la gran pregunta, ¿no? O sea, cuando hay compañeros que nos dicen, es que ni siquiera yo leo el ajolote, ¿no? O sea, y son oronistas, ¿eh? O sea, hay un compañero que dijo, ni siquiera yo leo el ajolote. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando una de las maneras para politizar está en la lectura. O sea, la lectura es un mecanismo permanente. O sea, y no porque seamos elitistas, sino porque la lectura se sintetizan muchas enseñanzas de muchos maestros del movimiento que ya pasaron por estas cosas y que los tenemos que recuperar para poder hacer balances teóricos y prácticos. Entonces, cuando alguien, ¿no? Desdeña un proyecto político y un proyecto de formación política y de politización, que además el mismo diputado lo está respaldando, o sea, lo está respaldando el mismo diputado, pues hay un problema, ¿no? ¿Y el problema cuál es? Definición política. O sea, y ese es el punto, ¿no? O sea, porque tampoco yo voy a decir que son ignorantes, ¿no? Hay una definición política y su definición política no está dentro de la matriz de la izquierda. Porque si estuviera dentro de la matriz de la izquierda, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues plantear en primer lugar que eso es el periódico y que debe ser un periódico escrito para fomentar también la lectura. El segundo momento que tendríamos que estar marcando, ¿no? Pues son las asambleas permanentes. A mí me parece extraño, ¿no? Porque el diputado hace asambleas informativas y a los noronistas nos da miedo hacer, hacer asambleas, porque dicen ellos que ya son formas precarias de la política y que ya nadie quiere saber de asambleas. Bueno, pues que vayan y le digan al diputado que si no sé, que vaya a hacer otras cosas, ¿no? Porque las asambleas no sirven para nada, ¿no? O sea, es algo muy curioso, ¿no? Cuando ni siquiera saben qué es una asamblea, que también es algo muy interesante. Entonces, bueno, las asambleas también es algo muy interesante. Y el tercero, la discusión del perfil político teórico del diputado. Porque creo que ahí también hay un problema muy importante, fíjense, y cierro con esto. En las discusiones dentro del noronismo hay un problema muy importante para poder reflejar esta oscuridad que se está generando, ¿no? Es decir, cuando uno va a hacer reuniones con compañeras y compañeros, ¿qué es lo que te dicen? Necesitamos hacer cosas prácticas, ¿no? Prácticas. Teórico no, no, porque lo teórico aburre. O sea, si tú no defines la línea teórica, entonces la línea práctica queda inconclusa, ¿no? Entonces pasa lo que puede pasar en algún momento, ¿no? Es decir, sacrificamos el periódico por esto. Y no es que no esté mal, o sea, está bien, digo, es una forma de promocionar, está bien, pero esto es suficiente, esto, esto es suficiente para poder ampliar y para poder politizar a los compañeros y compañeras que están allá en la calle. O sea, esto es lo que necesitamos, o sea, necesitamos sacrificar el periódico por andar difundiendo estas cosas. O sea, no estoy diciendo que no se hagan, es muy importante porque es un mecanismo para poder ampliar una base material, pero yo creo que esto es complementario. Esto no puede formar parte de tu línea política, porque no hay línea política aquí, y aquí hay posmodernismo, aquí todo entra, ¿no? Y el periódico lo que hace es definir la línea política. Y entonces ahí hay un problema en el cual, por ejemplo, Fernando Buenabad apuntó. Fernando Buenabad, ¿qué apuntó en la entrevista? Nos dijo, la derecha lo que opina es que el pueblo es pendejo, en pocas palabras. No lo dijo así, pero yo lo voy a traducir para que lo entiendan. Dijo, es pendejo porque no sabe leer. Bueno, pues hay compañeros noronistas que piensan como la derecha, que el pueblo es pendejo y que el pueblo no lee. Y entonces ni siquiera les damos la oportunidad. Ahora, otra cosa, ¿no? El otro mecanismo, que ahorita me voy a presumir mi noroñagáfono, ¿no? No sé cómo. Bueno, o sea, yo he escuchado a compañeros noronistas que dicen, no, es que ya no usamos estos megáfonos. ¿Cómo no? O sea, pues si la palabra es revolucionaria, lo mencionaba Fiere, ¿no? O sea, hablar, ¿no? Irrumpir en los medios donde hay una calma es una irrupción importantísima. Cuando hay una calma y cuando hay una mecánica que va permanentemente en un lugar y entonces tú rompes con esa mecánica, es una irrupción.
Entonces, la palabra puede funcionar como un agilizador para poder desarrollar posiciones políticas muy importantes, ¿no? Leer un texto que te parezca importante, una reseña, el periódico, una parte del periódico, a lo mejor poner una, una parte del discurso del diputado que luego andan ahí en YouTube, ¿no? Le cortas y lo pones y lo reproduces para que más gente tenga capacidad de asimilarlo, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la página de TikTok del diputado, ya hay, no me gusta, ¿no? Pero ya hay espacios como de mini discursos del diputado de entre 30 segundos a un minuto. Bueno, pues los bajamos, los ponemos en MP3 y los reproducimos en el megáfono. Es decir, se puede hacer muchísimas cosas, pero pero hay gente dentro del noronismo que dice, es que eso ya no sirve. Bueno, pues si ni siquiera lo hemos intentado y ya estamos negando algo que ni siquiera hemos estado contemplando, ¿no? Entonces, la escritura, la lectura y la palabra las tenemos que activar permanentemente, ¿no? Y bueno, y lo último y lo más interesante, ¿no? Cuando nos dicen, es que tenemos que hacer trabajos de difusión en YouTube de 5 minutos. Pues válgame el Señor, o sea, pues ¿qué vas a decir en 5 minutos, no? No, si a veces en 10 minutos no desarrollas nada, ¿no? Pues ahora cuando la contas a 5 minutos es muy complicado. Entonces, hay que romper las dinámicas del TikTok, hay que romper las dinámicas del Twitter, ¿no? Tweets de 3 líneas, TikToks de 30 segundos. Y tú no puedes, bajo ningún argumento, o ya nada más falta, ¿no? Que nos digan, hay que leer libros de 10 páginas. No, no, pues, hay que meterle todo, ¿no? O la que aplican, y cierro con esto, la que aplican en las universidades. Ya no leen libros, leen capítulos de libros. O sea, ¿cómo vamos a salir formados, no? Si nada más leemos un capítulo de un libro, ¿no? Tienes que desarrollar toda la idea. Entonces, todo eso me parece que es importante porque si la izquierda pierde su esencia, dentro o fuera del noroñismo, la extrema derecha sí sabe a qué está jugando. Y yo cerraría con eso. O sea, esto que estábamos planteando en este momento no es para demeritar ni desacreditar, sino es para poner las cosas tal como son. Si somos de izquierda y estamos apoyando un perfil de izquierda con el diputado Noroña, hay que saber qué estamos apoyando y cómo se debe de apoyar. Porque si nos desviamos y zigzagueamos en ese juego, la derecha nos va a poner una madriza, porque la derecha sí sabe que está jugando. Y repito lo que alguna vez yo escribí hace algunos 2, 3 años, cuando apareció este problema de la ultraderecha, cuando decía que en México estaba el marxismo. Bueno, pues la primera vez que Abascal dice que en México había marxismo, los marxistas dijeron, aquí no hay marxismo. Y yo les dije, no sean pendejos. Si nos están señalando, hagamos un frente amplio y mostrémonos y entrémosle al debate serio. Pero ¿cómo está de que soy marxista? Y me da miedo que me digan que soy marxista, pues nos van a madrear. Pasa lo mismo con el noroñismo. Mi mensaje es muy claro. Es clarísimo que el diputado es marxista, es clarísimo que la ultraderecha le tiene miedo al diputado porque es marxista, y es importantísimo que nosotros cerremos filos con el diputado desde el marxismo. Porque a un marxista lo puedes callar, se puede callar. Pero cuando hay 1000 marxistas, yo quiero ver quién es el chingón que desaparece 1000 cabrones, ¿no? Entonces, como decía una vez el diputado, un güey es peligroso, ¿no? 2 son muy peligrosos, pero ya más de 10 cabrones ya es un problema que no se puede resolver tan fácilmente. Entonces, estamos llamados a hacer una ofensiva política muy importante, y que la línea teórica es dentro del marxismo. ¿Por qué? Por la ultraderecha, no porque sea nuestro problema. O sea, no es una cuestión de que sea Jonathan el que quiere imponer el marxismo. Son las condiciones históricas en las cuales estamos metidos, y si nosotros no entendemos que la única manera de frenar a Fox, Estados Unidos y Abascal es dentro del marxismo, entonces no vamos a poder vacunar a nadie. Y nos va a pasar lo que hemos criticado permanentemente. Entonces, yo creo que el objetivo es politizar permanentemente. O sea, y diría yo, o sea, si queremos salir a brigadear, pues nuestra herramienta principal es el ajolote, ¿no? Y si no lo leemos ni siquiera los noroñistas que vamos a brigadear, pues válgame válgame el favor, ¿no? Háganme el maldito favor, dirán por ahí.
¿cómo es posible, no? Entonces, creo que hay que tener un compromiso más amplio. Si ya alguien lo escucha y le queda al saco, pues ahí en las asambleas nos veremos. Saludos. Sí, exacto. Si me permites, Robert, antes de darte la palabra, voy a leer un texto. Voy a leer un texto y después voy a decir de quién es y a qué se refiere este compromiso. Se llama el derecho de rebelión. Desde lo alto de su roca, el buitre viejo acecha. Una claridad inquietante comienza a disipar las sombras que en el horizonte amontonó el crimen, y en la lividez del paisaje parece adivinarse la silueta de un gigante que avanza. Es la insurrección. El buitre viejo se sumerge en el abismo de su conciencia, hurga los lodos del bajo fondo, pero nada haya en aquellas negruras que le explique el porqué de la rebelión. Acude entonces a los recuerdos, hombres y cosas, y fechas y circunstancias pasan por su mente como un desfile dantesco. Pasan los mártires de Veracruz, pálidos, mostrando las heridas de sus cuerpos recibidas una noche, a la luz de un farolillo, en el patio de un cuartel, por soldados borrachos, mandados por un jefe borracho también de vino y de miedo. Pasan los obreros del Republicano, lívidos, las ropas humildes y las carnes desgarradas por los sables y las bayonetas de los esbirros. Pasan las familias de Papantla, ancianos, mujeres, niños acribillados a balazos. Pasan los obreros de Cananea, sublimes en su sacrificio, chorreando sangre. Pasan los trabajadores de Río Blanco, magníficos, mostrando las heridas denunciadoras del crimen oficial. Pasan los mártires de Juchitán, del Velardeña, de Monterrey, de Acayucan, de Tomochic. Pasan Ordóñez, Olmos y Contreras, Rivero Echegaray, Martínez Valadez, Martínez Carrión. Pasan Ramírez Terrón, García de la Cadena, Ramón Corona. Pasan Ramírez Bonilla, Alberto Cancún, Leiva Lugo. Pasan legiones de espectros, legiones de viudas, legiones de huérfanos, legiones de prisioneros, y el pueblo entero pasa, desnudo, macilento, débil por la ignorancia y el hambre. El buitre viejo alisa con rabia las plumas alborotadas por el torbellino de los recuerdos, sin encontrar en estos el porqué de la revolución. Su conciencia de ave de rapiña justifica la muerte. ¿Hay cadáveres? La vida está asegurada. Así viven las clases dominantes, del sufrimiento y de la muerte de las clases dominadas, y pobres y ricos, oprimidos y déspotas, en virtud de la costumbre y de las preocupaciones heredadas, consideran natural este absurdo estado de las cosas. Pero un día, escuchen esto, compañeros, pero un día uno de los esclavos toma un periódico y lo lee. Es un periódico libertario. En él se ve como el rico abusa del pobre sin más derecho que el de la fuerza y la astucia. En él se ve cómo el gobierno abusa del pueblo sin otro derecho que el de la fuerza. El esclavo piensa entonces y acaba por concluir que, hoy como ayer, la fuerza es soberana y consecuente con su pensamiento se hace rebelde. A la fuerza no se le domina con razones, a la fuerza se le domina con la fuerza. El derecho de rebelión penetra en las conciencias, el descontento crece, el malestar se hace insoportable, la protesta ensaya al fin y se inflama el ambiente. Se respira una atmósfera fuerte por los efluvios de rebeldía que la saturan y el horizonte comienza a aclararse. Desde lo alto de su roca el buitre viejo acecha. De las llanadas no suben los rumores de quejas, ni de suspiros ni de llantos. Es rugido el que se escucha. Baja la vista y se estremece, no percibe una sola espada. Es el que el pueblo se ha puesto de pie. Bendito momento aquel en que el pueblo se yergue. Ya no es rebaño de lomos tostados por el sol. Ya no es la muchedumbre sórdida de resignados y de sumisos, sino la hueste de rebeldes que se lanza a la conquista de la tierra, ennoblecida porque al fin la pisan hombres. El derecho de rebelión es sagrado porque su ejercicio es indispensable para romper los obstáculos que se oponen al derecho de vivir. Rebeldía, grita la mariposa al romper el capullo que la aprisiona. Rebeldía, grita la yema al desgarrar la recia corteza que le cierra el paso. Rebeldía, grita el grano en el surco al agrietar la tierra para recibir los rayos del sol. Rebeldía, grita el tierno ser humano al desgarrar las entrañas maternas. Rebeldía, grita el pueblo cuando se pone de pie para aplastar a tiranos y explotadores. La rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte.
Hay rebeldes en un pueblo, la vida está asegurada y asegurados pues, están también el arte y la ciencia y la industria. Desde Prometeo hasta Kropotkin, los rebeldes han hecho avanzar a la humanidad. Supremo derecho de los instantes supremos es la rebeldía. Sin ella, la humanidad andaría perdida aún en aquel lejano crepúsculo que la historia llama la Edad de Piedra. Sin ella, la inteligencia humana hace tiempo que habría naufragado en el lodo de los dogmas. Sin ella, los pueblos vivirían aún de rodillas ante los príncipes de derecho divino. Sin ella, esta América hermosa continuaría durmiendo bajo la protección del misterioso océano. Sin ella, los hombres verían aún perfilarse los recios contornos de esa frente humana que se llamó la Bastilla. Y el buitre viejo acecha desde lo alto de su roca. Fija la sanguinolenta pupila en el gigante que avanza, sin darse cuenta aún del porqué de la insurrección. El derecho de rebelión no lo entienden los tiranos. Ricardo Flores Magón, Regeneración, 10 de septiembre de 1910. Compañeros, hay quien se espanta porque decimos que estamos en una guerra civil, en una guerra mediática. Si no han escuchado, porque a lo mejor está muy larga, ¿no? La plática con el doctor Fernando Buenabad, él mantiene una tesis central que desarrolla desde el principio. Estamos en una guerra sin cuartel. La derecha está en guerra. Nosotros seguimos pensando que solamente apoyando al revolucionario, al líder revolucionario, esta revolución se va a ganar. Seguimos pensando eso y tenemos que actuar. Y va a actuar bajo los principios revolucionarios. Porque a uno les plantea que hay una revolución la que se está jugando y les da miedo. Es revolución. Vamos a dejar al diputado solo a que pelee esta revolución. Vamos a gritarle vitores, solo vitores, cuando llegue a Palacio Nacional. Lo vamos a dejar solo que luche esta revolución frente a estos descarnados hipócritas y asesinos. ¿De verdad? Vamos a oír el llamado que hace el diputado que lo ayudemos a la organización política del pueblo, no de nosotros en busca de un cargo. ¿De verdad vamos a hacer eso? ¿Vamos a perder esa gran oportunidad? Dale, mi querido Roberto. Y es un tema, el punto de la revolución, mucha gente cree que es violencia, ¿no? Y la revolución, tenemos un momento muy especial. Yo lo he platicado con compañeros ahí, empresarios igual, que el momento este momento es muy especial. No es el simple hecho de que está Andrés Manuel y ya. Y porque vemos las mañaneras y porque decimos retweet y no. Hace un rato decías algo muy cierto, Mau, que yo creo que tenemos que adaptar como dice Jonah muy claramente, esa asamblea, esas formas de comunicación, yo te lo digo, pues todo el tiempo es comunicación, ¿no? Y lo dice Fernando, a mí Fernando es de verdad un genio en la parte de la comunicación y es bien importante el control del manejo de esa comunicación para poder politizar a todos. Y esa conciencia de clases es sumamente importante. Y sobre todo saber lo que tú puedes lograr si te rebelas, si eres revolucionario. Confunden rebelión y revolucionario con ser indisciplinado, no es cierto. Tú hace un rato reitero lo que tú decías es muy cierto. Tenemos que definir perfectamente qué es el noroñismo. ¿Qué implica ser noroñista? No ser un porro de Noroña, no ser un aplaudidor de Noroña, no es un aplaudidor del obradorismo, no es un aplaudidor de Morena. Eso no es ser ni revolucionario, ni muchísimo menos. Tienes que ser un soldado. Se oye feo y también les da miedo, ¿sí? Pero tenemos que definir exactamente qué es ese noroñismo. Y lo primero que es el noroñismo es ser libérrimo. Eso es lo primero que es el noroñismo. Y segundo, una parte que toman ustedes, tenemos que leer. ¿Por qué es el leer tan importante? Porque tienes que conocer.
exactamente lo que es eso, lo que son la historia, lo que es el marxismo, lo que es la lucha de clases, lo que es la posición que tienes como proletario. ¿Por qué le tienen tanto miedo al marxismo la derecha? ¿Por qué le tiene tanto miedo al comunismo? Porque es la libertad del ser humano. Eso es el marxismo y ese es la libertad, es el noroñismo y el obradorismo. Eso que dice Jonah tiene también muy cierto lo que es una asamblea. Las mañaneras son asambleas. Y ahí estamos todos viendo y diciendo, ay no, el presidente nos va a solucionar nuestros problemas. Ay, Noroña nos va. El único que lo dice como tal es Noroña. A ver, cabrones, a mí no me vengan a traer sus pedos. A ver, organícense, formen, platiquen, pónganse de acuerdo. Nos enseñó la derecha que no podíamos platicar en la mesa ni de religión ni de política porque iba a generar un conflicto. No, no, esto es debatir, exponer ideas, tomar acuerdos, ¿sí? Y ese es un punto que también es bien importante ahorita de lo que ha generado esa revolución de conciencias. Todos estamos platicando de política y en todo el tiempo estamos platicando de política, ¿sí? Y a veces confundimos el tratar de convencer o de vencer a alguien. Yo se los digo, yo como soy vendedor, al final del día siempre he sido vendedor, soy abogado y al final también soy vendedor. ¿A qué me refiero con vendedor? No es el llegar y esto enjaretártelo y que me lo pagues al precio que yo quiero. No, te tengo que que convencer, no ni manipular, ni imponer, ni avasallar. Te tengo que convencer, ¿sí? De la forma en que tú lo puedas entender, que lo puedas aceptar, que es lo que puede llegar a solucionar tu necesidad que tienes, ¿sí? Y ahí yo insisto, es un reto dentro del mismo noroñismo, como bien dice Jonah, de poder convencer a los compañeros que la lectura es lo mejor para todos nosotros y que es lo único que nos va a poder hacer libres y nos va a poder hacer poder transmitir esa idea. Pero es sumamente importante la organización. Y creo que con eso cierro. La conciencia de clase es súper importante. Y el que tengamos esa conciencia de que la única forma de poder vencer a la derecha, como bien dice Jonah, es uniéndonos con una ideología y una convicción marxista, leninista y comunista, maldita sea. Si no, de otra forma no vamos a salir. Saludos. Sí, miren, recupero también mire, la idea de hacer el ajolote no era una idea de trascendencia propia, es una idea de organización política, desde el hecho de organizarse para difundirlo, es una organización política. Segundo, no es una idea propia del grupo, del colectivo Libres, Justos y Dignos, es una idea tomada de la práctica revolucionaria. A mí me quedó, y nosotros ya lo estábamos haciendo, a mí me quedó muy grabado una parte en la plática del doctor Fernando Buenabad, donde dice que Martí se pone a pensar qué es lo que necesitamos para alcanzar la verdadera libertad que está peleando, la libertad de la América toda. Él tiene pensado la libertad de la América toda, de quitarse el yugo de la colonia, de guillarse el yugo de muerte, de hambre, de expolio. Y lo primero que se le viene a la mente es robarse una imprenta y publicar un periódico. ¿Qué es lo primero que se le viene o el camino que decide tomar no solamente Ricardo Flores Magón, sino 3, 4, 5 locos de esa época para organizar al pueblo hacia una revolución? El Aguizote, el hijo del Aguizote, Regeneración, el periódico Revolución, nunca deja de editar el periódico. Y los tiempos que lo deja de editar, porque le destruyen la imprenta, huye, va a Salto de Mata
quiere formar otra nueva imprenta para volver a publicar. Porque aquí hay algo que es muy importante y me parece peligroso cancelarlo o estar pensando en cancelar. Se cancela la palabra, porque también el grito, la arenga pública, es una arenga de izquierda. La izquierda se desarrolló y se abrió paso en la política mexicana a través de gritos, a través de arenga, a través de organización de asambleas públicas en lugares públicos, como una afrenta al poder que los estaba dominando. Y toda esa mística de izquierda se ha perdido. Y se ha perdido por esta especie no de conciliación, sino yo diría de se aburguesa la izquierda en la lucha. Deja de ser lucha y se convierte en el oportunismo político de buscar el cargo, en la tranquilidad, en la campechana paz de decir, no, 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 espérense, espérense, no hay que ponerse rejegos porque nos pueden hacer algo. Miren, la revolución, los revolucionarios, incluidos los marxistas, no somos violentos. Lo violento es la contrarrevolución. Esa es la que mata. Esa es la que permanentemente. Hoy, Vicente Fox, para aquellos que les da miedo hablar de una guerra civil, que estamos hablando de una guerra civil política, ¿eh? No estamos hablando de que vamos a agarrar, mañana vamos a agarrar a Vicente Fox, lo llevamos al Cerro de las Campanas y lo fusilamos. No, no estamos diciendo eso. Pero qué más violentar al pueblo todo que se pare un estúpido como Vicente Fox y que les diga a trabajar huevones? O sea, el presidente López Obrador es violento porque les dice corruptos, porque les dice conservadores, porque todo el tiempo los está desenmascarando, porque todo, y parece que esto es una pachanga, ¿no? Y decimos, pues el presidente lo que dice se vuelve meme, ¿no? Cuando es muy importante, cuando es una arenga, cuando es una definición política. Y nos dicen locos, nos dicen teóricos, que por qué estamos dogmáticos, ¿no? Porque estamos en la definición política, que eso no sirve, que lo que sirve es repartir llaveritos, noroñitos, eh, tratar de ser copyright de los monitos que se nos ocurran con la figura del diputado, ¿no? Y unas camisetillas, ¿qué talla quieres? Y cuando yo estoy leyendo esos los chats, me avergüenzo. Yo no traigo, y no critico a los que traen su camiseta Noroña, ¿eh? Ojo, no lo critico. Pero mi punto de vista es claro, ¿no? O sea, yo no quiero hacer camisetas, yo quiero hacer la revolución. Yo quiero impulsar al diputado en esa revolución. Y yo ando buscando que el diputado me dé una diputación, o que me dé un cargo, o que me. Pues no, porque entonces iría en contra de los principios que tengo yo a partir de la ciudadanía, ¿no? Porque ayer Jonah dijo algo de que ahora resulta que la diferencia entre pueblo y ciudadano, ¿no? Yo debo decirles una cosa, estrictamente legal, y aquí que me corrija Roberto, 20%, según el INEGI, 20% del pueblo de México no tiene ciudadanía. ¿Saben por qué? Porque no se ha sido registrado. Y si no tienes registro, no tienes papeles, no eres ciudadano. Aproximadamente, ¿no? El 45%, algunos dicen, esas cifras son muy difíciles de comprobar, pero dicen, por lo menos, ¿no? Vamos a decirlo así, como yo lo leí, por lo menos el 45% de los mexicanos en Estados Unidos no tienen ciudadanía. Olvídense que sean ilegales, no tienen ciudadanía, porque no están, pues los únicos papeles que tienen, que son los mexicanos, no les sirven absolutamente de nada en donde están. E incluso sale un imbécil, o sea, para aquellos que le tienen miedo a la violencia, ¿no? Y yo no estoy hablando que respondamos con violencia, que puede haber más violento que un imbécil, un grupo de imbéciles, o quien haya sido, diga que lo mejor que se puede hacer es tirar a los niños ilegales al río Bravo. O sea, ¿creen que de verdad no estamos en una guerra?
física y en una guerra mediática y una guerra muy violenta, y nadie que se diga de izquierda está respondiendo a esa guerra, la está motivando, la está provocando. Es la derecha, porque así actúa. Hagamos a un lado el pragmatismo, esta hipocresía de que vivimos en una paz campechana, que no pasa nada. Se mueren de hambre muchos todos los días, compañeros. ¿Eso no es violento? Y después salen porque hay un fin de semana violento en el país y salen compañeros de derecha a criticar al presidente. Y no entienden nada. O sea, hay otro que ya lo dijo el diputado, lo dice permanentemente, caramba. ¿Ustedes creen que se para el presidente todos los días a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, perdón, para tener su junta, a decir, y como lo dijo él socarronamente, ¿no? Oiga, señor secretario, dígame usted cuántos abrazos dio hoy, ¿no? Y usted también cuántos. Hay que ser estúpidos, ¿no? Para creer en esas cosas. Bueno, pues la derecha dice, con abrazos no, hay que madrear a la gente, porque está en su ADN. Pero lo que no saben es que cuando dicen hay que madrear a la gente, como lo hizo Calderón, madreaban verdaderamente al pueblo, no a los delincuentes. Los delincuentes están ahí bien atrincherados, bien apadrinados, bien apalancados. Y es así. Y cuando digo esto me dicen, que Andrés Manuel también lo está palaqueando. ¿Ustedes creen que Andrés Manuel, el gobierno de México, ha manejado la delincuencia? No. La maneja la CIA, la maneja la DEA, la maneja el gobierno norteamericano. Aquí los gobernantes lo único que hacían era aprovecharse de la situación, corrían con la agenda de la derecha y decían, no hay problema, ¿no? A los narcos no se les toca, porque es parte del desarrollo económico de los Estados Unidos. Entonces, pues, nos están pidiendo que abramos la frontera, pues las abrimos, ¿no? Para allá y para acá. De este lado caen armas, de aquel lado caen drogas. Entonces, si cuando yo digo que el crimen organizado está bien empalacado, pues yo no me refiero a Andrés Manuel, ¿verdad? Yo me refiero al gobierno norteamericano, hay que ser claros. Y en esta beligerancia que la derecha promueve permanentemente y que ha seguido promoviendo, pues, mi humilde llamado es organizarnos, pero a partir del pueblo, no organizarnos nosotros para ver qué puesto tenemos, ¿no? Pues, ¿qué perfiles va a gobernar el diputado? Leí en un mensaje en WhatsApp, ¿no? Con los mismos, no, compañeros, hay que formar cuadros, hay que ayudarle a gobernar. Por favor, ¿quiénes somos nosotros para hacer eso? O sea, yo voy a promover al diputado para decir, mira, diputado, yo promoví, estoy formando cuadros, pero todavía están muy pendejos esos cuadros, pero como yo los estoy formando, pues a lo mejor yo te sirvo de diputado, ¿no? O por lo menos hay de un superdelegado en mi región, ¿no? Pues no, compañeros. El otro día platicando con un compañero y después lo platiqué con Jonathan, y con esto cierro para darle el paso a Jonathan. Yo le decía, uno de los graves problemas que tiene este país en el proceso revolucionario es que no se tiene conocimiento de organización política, no se tiene la experiencia en la organización política. ¿De dónde parte la organización política? Con mi ínfima experiencia y conocimiento, yo les voy a decir lo que he aprendido. Y puede que no tenga razón, pero a lo mejor de algo les sirve. Me decía un gran luchador social, ¿sabes cómo se organiza el pueblo? Peleando por sus carencias. Se llama lucha, se llama bien común. Si yo voy a organizar al señor de la tiendita porque lo asaltan, pues nada más voy a organizar al señor de la tiendita porque lo asaltan. Pero si yo organizo al señor de la tiendita, al señor de la tlapalería e incluso a la comunidad que está alrededor de ahí, porque todos están permanentemente siendo violentados por el crimen, pues entonces voy a organizar en un bien común. Por ejemplo, voy a decir un caso práctico. Quieren organizar, por ejemplo, a los trabajadores que reparten en bicicleta de las aplicaciones. Vamos a buscar cuál es lo más sentido, la más sentida demanda que tienen esas personas. Vamos a juntarlas, vamos a convocarlas, vamos a decirles que hay la posibilidad
de que en esa organización se tome una fuerza necesaria o para aplicar la ley que los protege o para presionar para que en el Congreso se haga una ley que los proteja. ¿Ahí se acaba la lucha? No, señores, es permanente. Si pasa a ley, que se aplique. Y si no se aplica, no voy a ir con el diputado que hizo la ley para decirle, oiga, diputado, ya se hizo la ley. Les pregunto como les pregunta el diputado, a ver, cabrones, que se quieren organizar. Todos los que son empleados y se quieren organizar, ¿ya exigieron sus días de descanso? ¿Se los van a dar? Los que la ley ya les obliga a sus patrones, ¿por qué no se organizan y organizan a la gente de ahí, del pequeño o gran negocio en el que están trabajando, que son empleados? Organícenlos y díganles, ¿ya les dieron sus días de vacaciones? No, no se los han dado, pues vamos a organizarnos, compañeros, y vamos a hacer una asamblea aquí en el patio de la fábrica para exigirle al cabrón, dueño, gerente, presidente o CEO, ¿no? Que cuando nos empieza a organizar y nos da nuestro derecho que está ya en ley, que se llama el derecho al descanso. Que por cierto, México sigue siendo de los más precarios en esos derechos. Organicémonos. Así vamos a empezar a organizar a los demás. Vamos a aprender a organizar a los demás. ¿Sí? El boteo, la arenga, la calcomanía, es una cosa. Organizar es otra. Y organizar en la organización política, perdónenme el pleonasmo, organizar la organización política es lucha, es compromiso de todos los días. Y hay que convocar a una asamblea para esa organización. Y si llegan 3 gatos, le damos la asamblea a esos 3 gatos. Y esos 3 gatos van a traer a sus compañeros. Si somos serios y verdaderamente les tendemos la mano para obligarlos, ojo, a que peleen por sus derechos. Allí está la lucha, compañeros. ¿Saben cómo se formó el Partido Comunista en México? Con dogma, con el capital, con camisetas de Che Guevara. No, señores, se formó con compromiso de organización, se formó a partir de las luchas sindicales, se formó con liderazgo, se formó con asamblea horizontal, no con verticalidad. Miren, voy a ser claro. ¿Quieren que organicemos, y es una convocatoria, un manifiesto del noroñismo? Habrá que ver con detenimiento, con papel y pluma, la plática, el diálogo circular que tuvo el diputado el sábado. Y ahí, se los puedo asegurar, sale el manifiesto del noroñismo. El manifiesto noroñista sale de esa plática. No hay que buscarle más. Compañeros, vean esa plática. Dura 1 hora y media, ¿no? Un poquito menos que un partido de fútbol, un poquito menos de una peda del sábado, un poquito menos que la novela de las 4, un poquito menos, poquitito menos que una película pinchurrienta de viernes en la noche, un poquito menos de una perdedera de tiempo con los cuates chupando chelas. Dura 1 hora y media. Les recomiendo que la vean y los convoco, con todo respeto, los convoco a que escribamos el manifiesto noroñista a partir de esa plática. Eso nos va a dar la claridad política de a qué perfil estamos impulsando, porque se van a sorprender. No se equivocaron, compañeros. Su instinto de lucha no los traicionó. Es él el único perfil que cuadra en lo que se viene. Porque si ahorita estamos polarizados y madreados o intentando madrearnos, el único que puede convocar y hacer frente a eso, después de que se vaya Andrés Manuel, se llama Gerardo Fernández Noroña. No me lean mal, yo estoy diciendo, si definimos políticamente quién es el diputado, porque yo los reto a que en una asamblea abierta suban y 3, 5 o 10 minutos, los que quieran. En ese tiempo me define cada uno qué pretende el diputado desde su perfil político para este país, ya chingamos.
Si construimos a partir de eso, de la claridad que ha tenido para decir qué es lo que propone, cuál es su perfil y hacia dónde va, generamos un manifiesto que convoque. Y les puedo asegurar que le ayudamos más al diputado que repartiendo, con todo respeto se los digo, calcomanías. Esa es una cosa muy poderosa que el diputado sabe, hacia dónde va, y sigamos haciéndola. Pero la carnita, lo que debe de trascender, es a lo que yo estoy convocando. Organización política se llama, de los cuadros noroñistas. Hagámoslo, esa es la herramienta. Jonathan, para ir cerrando, estoy loco, pues como siempre, ¿verdad? No, no, Estoy loco, no, cabrón. no, no, fíjense, no puedo pasar esta imagen, no la puedo compartir porque quien me la, quien me la pasó, ¿no? Es una persona que trabaja en un archivo de marxismo. Pero yo creo que no voy a cometer ninguna inferencia o ningún problema si se las muestro aquí en la pantalla. Esta foto que les voy a enseñar es de un archivo especial de revistas marxistas, en donde ahí encontraron esta foto. El diputado Noroña, muy joven, en un megáfono, en una asamblea. Pero esta foto está en un archivo marxista y me la pasaron. Es una foto que es casi inédita, ¿no? Me dijeron que no la tenía que pasar, no la paso, pero se las muestro aquí otra vez, ¿no? Es el diputado muy joven, muy jovencito, ¿no? Eh, ahí echándose un choro, con un megáfono en una asamblea. Bueno, es que a mí me parece que eso es lo que se olvida, ¿no? O sea, los compañeros de Libres, Justos y Dignos, y hablo por ellos porque en términos generales, pues yo cierro filas con ellos, tiene una diferencia sustancial en cómo difunden el proyecto del diputado a cómo lo hacen los demás. No estoy diciendo si esté bien, si esté mal, ya quien quiera meterse más en el tema lo podríamos discutir después, pero hay una diferencia sustancial. Cuando uno ve, por ejemplo, los videos, la información que Libres, Justos y Dignos hacen del diputado, algo resalta, que siempre estuvo en asambleas, que siempre está con un megáfono, con un micrófono, que siempre le está hablando al pueblo, que está en una arenga política. O sea, es decir, el diputado se ha formado como el político más importante después de Andrés Manuel, no porque quiso inventar, no porque se quiso subir sobre líneas cuando no era su tiempo. Es decir, si hoy el diputado es el general del noroñismo, es porque se ha ganado a pulso cada momento para poder llegar a ese lugar. Si nosotros reconocemos en el diputado la izquierda que lo apoyamos y el pueblo que en él reconocemos que él es el general y que hay que escucharlo porque él es el que da la línea política, es porque se lo ha ganado. Y se lo ha ganado porque ha estado en luchas políticas. ¿Qué? Por eso cuando yo digo, estamos en una guerra civil política, pues es que es así, o sea, hay luchas y hay enfrentamientos políticos permanentemente. El mismo diputado lo ha dicho. O sea, el debate entre la derecha con la izquierda o entre la izquierda y la izquierda misma, son luchas permanentes. O sea, él mismo lo ha mencionado. O sea, cuando él sale de un debate, pues sale bien desgastado. Pues han de creer que es bien fácil meterse a un debate, ¿no? Y decir, no, pues qué chingón, ¿no? O sea, cualquiera lo puede hacer. Pues no. O sea, meterse a un debate y pelear con la derecha más desarrollada y con el financiamiento que tiene, no es nada fácil. O sea, no es nada fácil estar donde ha estado el diputado, pelear las luchas que él peleó. Y ha sido así, ha sido con un megáfono, ha sido con un micrófono, ha sido una asamblea con 10, con 20, con 30, con 40, con 100, 200, o sea, los números varían. Por supuesto que al inicio, a mí me cuenta alguien, porque hay un familiar de mi compañera Anaí, que él fue y él estuvo en el movimiento de los taxistas.
Y a mí me cuenta, nos contó, aunque ya es un crítico de Noroña esta persona, pero nos contó el movimiento que hizo el diputado junto con muchos taxistas. Y que de ser un pequeño movimiento, paralizaron el Zócalo de México. Una reunión masiva de taxistas en el Zócalo de México. Solamente para que quienes digan que no, es que las luchas políticas ya no existen, no, no, pues el diputado se formó allí, o sea, un cabrón, ¿no? Agarra un movimiento de taxistas y después lo que va a hacer es paralizar el Zócalo porque ahí van a meter un chingo de taxis, ¿no? Bueno, eso me lo contaron a mí, de viva voz de una persona que estuvo en ese movimiento. Entonces, bueno, pues a mí me parece que eso es lo más importante, ¿no? O sea, cuando estamos defendiendo a un perfil, pues ¿qué estamos defendiendo? Pues estamos defendiendo esa línea política. ¿Y la línea política cuál ha sido? La lucha permanente en la asamblea. Por supuesto que de la asamblea aparecen movimientos, pues claro, ¿no? Aparecen coordinadoras, también podría ser, pero el problema es que nunca estamos, o sea, y no dimensionamos que para poder llegar a un cierto lugar, lo que necesitamos es trabajo político. Y el trabajo político es lo que menos se quiere hacer. A mí me parece que nos está haciendo mucho daño lo que está pasando en este momento, porque por las prisas de querer meter un producto, se nos está olvidando que ese producto no lo podemos meter como producto, sino lo tenemos que apoyar con politización, con politización. Y que el mecanismo esencial es el periódico. Entonces, a mí me parece que son elementos muy importantes. Es decir, cuando yo voy con noroñistas y los noroñistas me dicen que no hay que hacer arenga política, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando los mismos noroñistas me están diciendo que no vamos a, que ni siquiera ellos han leído el periódico porque tiene muchas letras, ¿de qué estamos hablando? Es decir, me están diciendo, no, es que lo de hoy es ir a casa por casa a preguntarles, pues yo quiero ver cuando termina, ¿no? O sea, pues a ver, pues hay mecanismos, asambleas, la arenga política, la difusión del periódico, la invitación a la asamblea permanente, para ahí discutir entre todas y todos cuáles son los problemas que nos aquejan. Bueno, pues, pero no queremos dar esas batallas que el diputado las dio. O sea, el diputado se ha convertido en ese referente porque ha dado esas batallas y porque ha respetado ese trayecto político. Porque así como decimos que Claudia Sheinbaum estuvo en esa arenga política y hoy está traicionando, el diputado es consecuente con su trayectoria política. Y eso que a muchos no les gusta, lo sigue fomentando las asambleas. Por eso yo menciono, pues aquellos que dicen que las asambleas ya son de allá del siglo XIX, pues díganle al diputado, porque pues, creo que no entiende, igual que nosotros, que pues eso ya pasó de moda, ¿no? Que las asambleas son como la música, ¿no? Son modas, ¿no? Entonces no es una cuestión estructural de la organización política del pueblo, son modas que se van instaurando según las épocas. Eso no es cierto. La asamblea es un mecanismo muy poderoso. Y lo menciono, ¿no? O sea, esa foto que me dieron es una foto inédita, es una foto de un archivo marxista donde está el diputado. También para andar diciendo que el diputado no es marxista. ¿Cómo madres no va a ser marxista, no? Si lo tienen ahí en el archivo marxista de México, de marxistas mexicanos. O sea, ¿cómo no va a ser marxista? Claro, claro que es abierto, es marxista. Es más, la próxima vez que si los compas quieren, ahí se las enseño en la Asamblea de México, que la voy a compartir porque no se me permite compartirla, porque el que me la pasó, pues al menos tengo yo que respetar eso, ya no respeté que no la difunda, pero ya, ¿no? Necesitamos también poner evidencia de que el diputado va por una línea teórica muy importante. Eso me parece que es muy importante. Entonces, pues hay que escuchar al diputado, pero hay que saber quién es el diputado. Porque esa es la otra cosa, ¿no? O sea, estamos apoyando un fantasma o estamos apoyando un ideal que no existe. Y un ideal, tomando en cuenta que es una fantasía, es una ficción. Es decir, lo que dice Luis Mauricio, para los que fueron a la asamblea o para los que fueron a la convención el sábado y que se la pasaron media charla discutiendo con otra persona, ¿no? Y no pusieron atención qué dijo el mismo diputado en esa asamblea, sí, en esa convención, pues que la vuelvan a ver, ¿no? Porque no se enteraron. Y es más, se fueron en la parte más importante, que fue el cierre.
la segunda mitad, donde saltó los golpes, donde soltó los golpes de poder, ¿no? O sea, donde el diputado soltó los golpes de poder fue la segunda mitad. Y muchos de esos estaban en otro lugar, ¿no? Estaban ahí mismo, pero estaban haciendo no sé qué cosas, ¿no? Bueno, pues no lo escuchan. Y creo que hay que llamar la atención sobre eso. O sea, cuando vayamos a apoyar al diputado, tenemos que ir a escucharlo, tenemos que ir a apoyarlo. No tenemos que estar buscando ahí los elementos para, pues ahí ver que pues que nos cae del cielo, ¿no? O sea, no se puede bajo ese punto. O sea, vamos porque tenemos que escuchar al diputado y porque queremos saber qué es lo que qué es lo que nos va a decir, para desde ahí plantear posiciones políticas. Yo lo menciono muy claro. En los famosos, en las brigadas que yo ya me voy a activar, así como hay sacrificios en esta vida y entonces no voy a tener carga académica, salen espacios. Entonces voy a dedicar esos 2 meses que no voy a tener carga académica, que se juntan con este proceso, me voy a brigadear con los compas, me voy a brigadear. ¿Qué hay que hacer? La videocharla, sacar un resumen de la videocharla y difundirla con un megáfono. Ah, ¿saben qué? Hoy dijo esto el diputado tal y tal y tal y tal, y pues difundirlo, ¿no? O sea, pues hay que ir, hay que ir a sacar todas las enseñanzas del diputado a la calle. El noroñismo, como el marxismo, no se da en el escritorio, tiene que sacarse a la calle y hay que ponerlo ahí a prueba permanentemente. Entonces, me parece que es muy importante tener ese punto, claro, muy claro, ¿no? O sea, hay que saber quién es el diputado, de dónde viene, qué es lo que defiende, y hay que escucharlo, porque me parece que no se está escuchando al diputado. A veces a mí me cuesta trabajo seguir las videocharlas, pero cada vez que las veo, sí le pongo mucha atención a lo que me está diciendo, ¿no? Cada vez que veo una videocharla, que reviso sus conferencias de prensa, intento ponerle mucha atención porque no me quiero equivocar en el perfil y no quiero expandirlo de más. Pero bueno, pues como el diputado y yo somos marxistas y pues hay una pinche foto ahí que me lo comprueba, pues yo me suelto, ¿no? Me suelto como loco. Entonces, para finalizar, ¿qué es lo que yo pondría? Pues el punto central, ¿no? O sea, el diputado revolucionario, ¿no? Es revolucionario. Y para ser revolucionario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues leer, hablar permanentemente. O sea, la lengua conectada con el cerebro es muy poderosa. Hay que hablar conscientemente. Y lo más importante, escribir. Y creo que es algo muy interesante porque fíjense, yo creo que ahí está el problema real de lo que nos puede pasar y de lo que está pasando. ¿Cuál es el elemento en términos de teoría política para que nosotros podamos recuperar y nosotros podamos desarrollar la vida cotidiana de las clases de la base oprimida? No es preguntándoles qué es lo que necesitan. Tenemos que obligar a las personas a escribir qué chingada madre está pasando en su vida diaria para que esa evidencia entre en un periódico y sea difundida. Pero las personas quieren tratarlos como mocosos. Ay, mi niño, vamos a sus casas a ver qué es lo que necesita el chamaco, ¿no? Pues no mames, no, pues no va por ahí, ¿eh? El espíritu revolucionario, y lo dice Juan Antonio Mela, hay que ponerse a escribir sobre nuestras vivencias para que salgan publicadas y para que se pueda organizar políticamente ese proceso. Hay que obligar a esa persona, no sabes escribir, pues escribe 3, 4 cosas de lo que está pasando, te revisamos la estructura y la publicamos para que sea evidencia y para que la gente entienda, pero tú tienes que atreverte a decir, voy a escribir qué es lo que está pasando en mi localidad. ¿Tienen un problema con el narcotráfico? No vayan con el diputado a decirle, diputados, por favor, necesitamos, no, escriban qué está pasando ahí. Y entonces el periódico lo que hace es difundir esa realidad y ahí se empieza a estructurar la organización política. Ah, pues miren, aquí está el problema y se abre el debate, ahí con ese texto se discuta en la comunidad qué está pasando y qué se puede generar y se vuelve a escribir. Pero pues, o sea, qué es lo que nos dicen? No, hay que ir a los mercados y a uno por uno preguntarle, pues ya valió madres esto. Se tiene que obligar a las personas a que agarren la pluma y a que desarrollen sus ideas y lo que está pasando a nivel general. ¿Para qué? Eso fue lo que hizo Iskra, ¿no? O sea, ¿a poco Iskra qué es lo que hizo? Pues estaba la base, ¿no? Que era lo teórico, pero había periódicos locales que se encargaban generalmente de recuperar todas las vivencias de la vida cotidiana de los lugares de Rusia y después los circulaban. Y entonces se armaban los debates al interior de las organizaciones políticas para ver qué es lo que estaba pasando y cómo se podía solucionar el problema. Bueno, pues organización política, pero eso es lo que tienen miedo.
O sea, pues si no saben leer, pues tampoco saben escribir. Bueno, pues entonces hay que enseñarlos a leer, hay que llevarlos a leer y hay que obligarlos a escribir. ¿Cómo tú escribes? ¿Cómo tú aprendes a escribir? Pues escribiendo. ¿La vas a cagar? Pues la cagamos todos. La persona que no la caga al escribir es porque no escribe. Así sencillo. Pero si tú quieres cagarla al escribir, tienes que escribir. Si no, no hay manera de que tú puedas ver tus límites y tus fortalezas y cómo poder mejorar. Entonces, eso es muy importante porque se nos olvida el método revolucionario, se nos está olvidando permanentemente el método revolucionario, ¿no? Y yo creo que es un elemento muy interesante. Hay que invitar a las personas. ¿Qué es lo que está pasando en tu comunidad? Ah, pues, escríbelo. Te lo publicamos en el diario y organizamos un debate colectivo sobre ese texto y lo empezamos a discutir o que se discutan en tu comunidad y sacas otro nuevo texto y lo volvemos a subir y se hace el proceso mecánicamente, porque estamos materiales para discutir. Porque esto está muy claro, esto está muy fácil, ¿no? Vamos al pueblito, ay, oye, ¿qué estás? No, pues fíjate que el narcotráfico me está haciendo cosas malas, ¿no? Bueno, ¿y con qué base, no? ¿Cuáles son los mecanismos? Tienes que escribir qué es lo que está pasando para saber qué es lo que cuáles son las fracturas y buscar desde ahí qué es lo que podemos hacer. Entonces, me parece que eso es muy importante. Y entonces, al final, yo creo que eso, hay que seguir avanzando sobre esos elementos, hay que irlos clarificando. Yo quisiera recordarles, porque además, que es revolucionario, ¿no? Aquí está una cita de Mao Zedong, que no dice que es revolucionario, pero yo lo voy a parafrasear. Dice, la revolución no es amor, la revolución es un martillo que usamos para aplastar al enemigo. O sea, también hay que ser claros, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos a poner, ay, no, es que no vamos a hablar del enemigo, no vamos a hablar de lucha política, pues nos van a madrear. Véanlos, vean al chingado Vicente Fox diciendo que cuando llegue Xochitl Gálvez, nos la vamos a pelar todo el mundo y no va a haber nada de nada. O sea, es un ataque frontal contra nosotros. Y nosotros debemos ser muy claros. ¿Ellos son nuestros amigos? No, son nuestros enemigos y tenemos que aplastarlos políticamente. O sea, ya bastó, o sea, ya bastó, ¿no? O sea, ya sé que andan muy enamorados con la República Amorosa, pero pues tampoco es para tanto, ¿no? O sea, una cosa es, pues, a lo mejor mantener un poco el equilibrio y otra cosa es ser pendejo, ¿no? Porque ellos se están armando. O sea, Xochitl Galvez, Santiago Krill, todos ellos se están armando y van por todas. O sea, eso que están diciendo que si ven a un niño migrante lo van a tirar al río Bravo, es peligrosísimo. Y nosotros seguimos pensando que podemos hacer las paces con ellos, de que es cuestión de que les entre el amor, ¿no? Y que o Noroña o el Peje les diga, órale, ¿no? Rayo amoroso, ¿no? Y ya y les entre el amor, no es cierto. Ese es nuestro enemigo político y tenemos que tratarlo como tal. No estoy diciendo que vayamos y le pongamos en su madre, digo, yo no estoy diciendo eso, pero sí hay que fijar políticamente cuáles son sus fronteras y cuáles son las nuestras. Y desde ahí poder impulsar un proceso en donde me parece que lo más importante es tener en cuenta que hay dos poderes, ¿no? Es un poder del pueblo y un poder de la burguesía. Y son dos poderes que se están pegando continuamente. O sea, hay una lucha permanente entre esos dos poderes. Y si nuestro poder zigzaguea, el de ellos no va a zigzaguear. La tiene muy claro. La derecha, si algo tiene, la tiene claridad política. Sabe muy bien a quién va a madrear y sabe bien que lo tiene que madrear. Y lo tiene que madrear políticamente, mediáticamente y hasta militarmente. Desapariciones hay. Ya lo dijo el diputado y lo vuelvo a recordar. Dijo el diputado, la violencia que se va a instalar en este proceso de aquí al 2024 no es por el gobierno, es porque la derecha va a lanzar su plataforma para poder madrear a quien tenga que madrear. Y entonces, como el poder que se está desarrollando es el poder del pueblo, ¿a quién van a madrear? Pues al pueblo. Entonces, es lógica, es lógica formal. Cuál es el peso de Andrés Manuel? ¿Por qué Andrés Manuel es el mejor presidente de México en este momento? Por el poder que tiene del pueblo. Noroña, ¿por qué está creciendo? Por el pueblo. ¿A quién tienen que madrear? Tienen que madrear a Noroña y a Andrés Manuel, ¿no? Tienen que madrear al pueblo para que el pueblo se desmoralice. Y entonces, desmoralizado, ya le pegas a Andrés Manuel y a Noroña. En este momento no pueden hacerlo, porque si en este momento le pegan a Noroña o a Andrés Manuel, esto vuela. Polvorín, pum, vuela y no hay manera de poder detener este proceso. Entonces, pero hay que tener entonces en cuenta
que, que estos dos poderes que se están violentando permanentemente en la escena política, pues nosotros en la escena política no les podemos dar ni un solo centímetro y tenemos que ir por todo. Entonces, yo diría, para finalizar, su propuesta más importante del diputado es comer 3 veces al día, garantizar que todos podamos comer 3 veces al día. Esta propuesta es revolucionaria. A quien diga que no, es revolucionario. Esta propuesta es comunista, porque le pega al corazón del comunismo. O sea, solamente vayan a ver los informes de la FAO y de la ONU. Hambruna, la ONU ya dijo, para poder llegar a la cero hambruna en este sistema es casi imposible. Lo dijo la ONU. Ya lo dijo, o sea, para poder determinar cero hambruna de aquí al 2030 es misión imposible. No hay manera que bajo este sistema capitalista podamos llegar a cero hambruna. El diputado está proponiendo esa posición. ¿Cómo se va a lograr? Si la ONU ya lo dijo, que no hay manera de aquí al 2030 o al 2040, 2050 para lograr la cero hambruna y que se va a complejizar mucho más el problema, ¿cómo es que lo va a lograr el diputado? Pues cambiando el sistema económico. Entonces, el que el diputado esté planteando en el centro que tengamos todas las personas el derecho a 3 comidas diarias, eso lo que está posicionando es un contragolpe a la burguesía. Y entonces hay que entenderlo porque ahí está, el pleito directo en donde nos vamos a encontrar. O sea, ¿por qué si, o sea, fíjense, ¿por qué si el diputado está diciendo que él va a garantizar 3 comidas diarias? ¿Por qué Vicente Fox está diciendo que chinguen a su madre los apoyos sociales? Y todos, no solamente todos los, porque está viendo el expresidente que se está polarizando las posiciones políticas y la derecha va a impulsar el proyecto para poder desviar este proceso. Entonces, este mecanismo, bueno, pues, la derecha y el centro se está moviendo permanentemente. Ya propuso Marcelo Ebrard los impuestos progresivos. Bueno, el Miguel de la Madrid Jr. ya dijo que él va a implementar un programa de rescatando a un nini, ¿no? Qué bonito, ¿no? No, yo quiero ver qué me va a rescatar, ¿no? Porque yo ya soy nini, ¿no? Voy a ver qué güero de Polanco me va a rescatar, ¿no? Para que me dé mi dinero y cómo también hay un tipo de curso, ¿no? Para que te actualices y te puedas ir a trabajar, ¿no? Y Xochitl, ¿no? Ya mencionó que pues puro empresario, y Vicente Fox dice, pues adiós a los problemas sociales. ¿Por qué lo están haciendo? Pues porque el diputado está entrando por la izquierda, ¿no? Y la izquierda que está planteando, cero hambre, cero hambruna. Lo que no puede conseguir la ONU, el diputado se lo va a aventar. La pregunta es, ¿cómo demonios le piensa hacer el diputado para lograr esa cero hambruna cuando la misma ONU reconoce que no hay manera de poderlo lograr bajo las condiciones en las cuales estamos metidos? Pues es porque tiene que cambiar el sistema económico. No hay otra manera. Y a lo mejor la posibilidad es de que ese mecanismo pueda generar esas dos condiciones. El cambio del sistema económico se pueda generar por ese mecanismo, ¿no? Entonces, pues va a ser muy interesante, ¿no? Ver cómo es que esa propuesta puede cuajar. Pero yo cierro con eso, ¿no? O sea, el punto central es que los noroñistas sepamos que esa propuesta es radical, es revolucionaria y que es muy confrontativa, que no es cualquier cosa. Porque si lo tomamos muy a la ligera y creemos que entonces esa propuesta la podríamos lograr sin ser radicales, ahí podría ser un problema, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, la cero hambruna es un tema muy interesante que está en disputa y que en la misma discusión que vimos el sábado, el diputado dijo, ¿no? Antes de que los mandemos a leer a los niños, pues hay que darles de comer a los cabrones, ¿no? Porque luego llegan con las tripas, o sea, no llegan ni comidos, ¿no? Entonces, hay que garantizar en términos generales ese proyecto. Entonces, yo creo que ahí está el tema central, ¿no? O sea, el tema central es que va por ahí el diputado, hay que escuchar muy bien al diputado y hay que a veces también leerlo entre líneas, ¿no? Porque a veces no dice que es una cosa,
pero pues es como el pato, ¿no? O sea, pues a lo mejor no dice que es pato, ¿no? Pero pues tiene alas, pico y pues grazna, ¿no? Pues, yo creo que hasta donde sé es un pato, ¿no? Lo mismo pasa aquí, ¿no? Dicen, pues a lo mejor no es un rojo, ¿no? No voy a decir comunista, a lo mejor no es un rojo, pero pues yo lo veo, ¿no? Y pues yo lo veo rojo, entonces, pues ¿qué me puede decir que no es rojo, ¿no? Entonces creo que el diputado va por ese camino, está anclando muy bien las posiciones y creo que nuestra actividad en el brigadeo está en poder reconocer esa gran plataforma, cero hambruna, la cero hambruna, y cómo eso es una estrategia radical a nivel general. Por lo demás, bueno, pues esto está en conflicto permanente, ¿no? Y lo esencial es que los compañeros noroñistas no se lo tomen personal, que lo tomemos como un análisis político, porque luego también, ¿no? O sea, también tiene su corazón, un análisis político, ¿por qué? Por la ultraderecha. ¿Cómo empezamos? Y empezamos con eso, ¿no? Vicente Fox, eh, Xochitl Gálvez, Abascal y el gobierno de Texas. O sea, pues esos güeyes se van a querer meter. ¿Cómo los vamos a parar? Pues formación política y conciencia y por la izquierda, a mi parecer. Entonces, si queremos detenerlos, pues hay que ser firmes, hay que ser fuertes y hay que ser claros en el horizonte político y lo más importante, no tenerle miedo a lo que somos, ¿no? Y que en última instancia, pues lo que somos marxistas, o queremos ser marxistas, en pocas palabras. Y una nota al pie, fíjense, nada más porque ahorita me estaba acordando. Dicen mis amigos que ser marxista nada más es Marx, ¿no? Pues aquí nada más tengo 4 libros, ¿no? Que me quiero aventar en este momento, ¿no? De 4 marxistas diferentes. Yo nada más quiero ver, ¿no? Cómo se van a poner los chingadados aquí, ¿no? Porque pues es Polanyi, Grossman, Horkheimer y Mandel. Entonces, para aquellos que dicen que no, que los marxistas no leemos nada más leemos a Marx y somos homogéneos y una secta, pues bueno, pues esta pinche secta, miren, ¿no? O sea, son 4 cabrones ahí que se pegan con todo, ¿no? O sea, los 4 tienen diferencias muy sustanciales sobre el marxismo y para mí me parece que va a ser muy interesante a ver sacar conclusiones sobre estos libros, pero no, pues el marxismo es muy complejo, ¿no? Entonces también hay que mencionar que el marxismo es complejo, es muy, muy interesante y que no hay que tenerle miedo, ¿no? No hay que tenerle miedo. Lo que hay que hacer también es clarificar qué es el marxismo y por qué es la herramienta central que el diputado trae y por qué es la herramienta central que la cuarta transformación necesita para poder avanzar en ese sistema, en este proyecto, ¿no? Pero bueno, ese era mi comentario, dado que te puestes muy loco, ¿no? Pues bueno, yo tampoco me quiero quedar atrás, porque si me quedo atrás, ¿qué van a decir, no? Que tengo miedo. Y sí, a veces sí me da miedo, ¿no? Pero pues bueno, ya estamos aquí adentro, ¿no? Pues ¿qué podemos hacerle? Saludos. Pues sí, mi querido Yona. Roberto, adelante para que cerremos contigo y ya nada más doy las actividades del diputado para mañana. Diputado con licencia. Bien sencillo, ¿sí? Esto que estamos proponiendo ya se ha visto a través de la historia y ha sido lo más exitoso que ha existido, que es cómo se crean las religiones, ¿sí? Los católicos es palabra de Dios porque está escrito en la Biblia y porque está escrito. ¿Qué hizo Jesús en su momento? Salió, como dice el buen John, a ver si se me van a venir encima, ya ven aquí. Pero como dice, si nos estamos poniendo locos, pues nos vamos a poner más locos, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Esparcir su palabra. Bien fácil. Amor, 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 hermanos, esto, lo otro. Por ahí 2, 3 se perdieron en el tema que esperaban revolución, golpes y violencia, cuando era una revolución exactamente de conciencias. Lo mismo hizo Mahoma. Lo mismo hizo Mahoma, lo mismo hizo Buda, ¿sí? El mismo judaísmo. Así de sencillo es esto. ¿Cómo se da a conocer eso? Como bien dicen, y exactamente así es, ¿cómo le hace Andrés Manuel? ¿Cómo le hace el diputado? La asamblea. Esa manera, mucha gente piensa que es una conferencia de prensa, no, es una asamblea. Es una asamblea donde se para Andrés Manuel, provocado por los periodistas para apuntar y establecer la agenda de lo que tiene que pasar en el país. Dice Jonah con toda razón y todo sentido.
Vamos a documentar lo que está pasando en nuestra comunidad. Díganme quién, porque muchas veces dicen, no, es que no muchos tienen internet, es que no muchos tienen acceso a las redes sociales. Todo mundo documenta en Twitter, en Facebook, en Threads ahora, en Instagram, en WhatsApp, lo que está pasando en su comunidad. ¿Qué falta? Lo que siempre falta en estos casos, que es la organización. Pero al final lo hacemos. Todos los días lo hacemos. ¿Qué falta? Es la organización. Y con esto cierro ya para terminar el tema, porque ustedes abarcaron todo y está complicado el tema, ¿no? Pero apuntalar más el asunto es muy sencillo. Es la organización, es todo el mundo confunde muchas veces de la propaganda con la publicidad y creen que la propaganda es como dice Jonah, ¿no? Sacar la propaganda del monito del diputado. Eso es publicidad, señores. La propaganda es una idea. La propaganda es una convicción, es una ideología, ¿sí? La propaganda es exactamente eso y eso es lo que tenemos que trabajar. Jonah pone en el centro el asunto de comer, como propuesta. A mí se me hace el convocar a un Congreso Constituyente. Eso provoca, eso instiga a una organización. La organización, lo que siempre hemos dicho, y ahí comparto con ustedes, lo único que nos va a hacer y nos va a sacar adelante es la organización del pueblo. Decías hace un rato, Mau, del tema de la ciudadanía. La Constitución es bien clara. Eres ciudadano mexicano si naces aquí. Si naces en una embajada, si naces en un, en un barco con bandera mexicana, en ese momento ya eres mexicano. Otra cosa, no tienes un papel, pero eso es lo que muestras que naciste en México, eres ciudadano. Entonces, con eso cierro, compañeros. Un gusto de verdad estar con ustedes. Es lo más hermoso que existe y convocar a los compañeros noroñistas a leer a la asamblea y como bien dice el Jonah, a brigadiar. ¿Sí? Buenas noches y gracias. Gracias, Roberto. Muchas gracias por estar aquí, por acudir a la invitación, a la confianza. Yo solamente para pasar a cerrar con las actividades del diputado mañana, el diputado con licencia, Gerardo Fernández Noroña, yo los llamo a la reflexión, ¿no? De escucharlo. Es tan simple como es escuchar lo que nos dice nuestro líder. Escuchar, no es un caudillo, es un líder, pero es un líder que promueve la horizontalidad, eh, el, el, eh, la voz de la asamblea, la voz del pueblo, como, eh, como lo más poderoso y revolucionario que existe en este proceso. Mañana 9:30 estará en San Luis Potosí, él a las 9:30 está en el Salón Virrey, convoca una conferencia de prensa ahí en el restaurante La Posada del Virrey, ubicado en Hidalgo 3, centro histórico de la bella San Luis Potosí. Después estará a las 12 con una asamblea informativa en la Plaza de Armas, en el centro histórico también de San Luis Potosí. Y a las 5 otra asamblea informativa en el Jardín Hidalgo, en el centro histórico Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí. Ya para las 6 de la tarde convoca su videocharla y ahí en esa videocharla estará sobre todo viendo cómo arregla el asunto del Noroña Bus. De verdad, ojalá, diputado, suerte, decisiones concretas sobre el Noroña Bus. Es una gran idea, es una gran propuesta de él, ¿no? Porque una de las cosas que ha sido permanente en él es la promoción de la lectura y el Noroña Bus puede ayudar muchísimo en eso. Entonces, ya está un poquito fallando el internet, llegamos justo a este cierre. Les agradezco mucho su escucha, les agradezco mucho que aguanten hasta el final los que aguantan, ¿no? Sé que nos ven mucho, pero no sé si a la mitad o aguanten 10 minutos y mejor se vayan a ver a David Faitelson, y a José Ramón Fernández, ¿no? Quizás sea más divertido. Les agradezco
muchísimo su compromiso a mi querido Jonathan Romero, a Roberto Posadas, y bueno, pues sí, así somos. Ahora sí que aunque no nos inviten, pues pues somos risueños y nos hacen cosquillas, ¿no? Bueno, cuídense mucho. Mañana otra vez estaremos aquí con más locuras. Y nada más recuerden dos cosas, ¿no? Ahora sí que se las dejo, respetuosamente de tarea. Les dejo estas dos tareas. El video de las declaraciones de Vicente Fox y la, de verdad, escuchen con atención lo que plantea el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña y aspirante y cada vez más duro aspirante a la coordinación nacional de los comités en defensa de la Cuarta Transformación el sábado en ese conversatorio, en ese diálogo circular convocado por la gente que se hace llamar los convencionistas y que es una disidencia dentro de Morena, porque hay que decirlo fuerte, y que el diputado respeta y que el diputado fue claro en sus posicionamientos políticos el sábado. Un verdadero manjar y claridad respecto al perfil político que es el que estamos apoyando. Gracias, compañeros, gracias otra vez, Roberto, gracias, Jonathan, gracias a todos los que nos escuchan, y bueno, como dice el diputado, lo dijo en una entrevista, precisamente porque le estaban diciendo sobre el marxismo y sobre todo eso, contestó así, patria o muerte, venceremos. Gracias, buenas noches.